¿Qué es la gnosis y qué es el gnosticismo? Es un intento de explicar toda la realidad, Dios, el hombre, el mundo, de modo racionalista y natural, sin referencia a Dios, sin revelación. Es un reduccionismo de lo sobrenatural a lo racional y a lo mundano. A esta gnosis nosotros la podemos caracterizar con diversos rasgos. Voy a nombrar algunos de ellos. En primer lugar, es peor que la herejía que rompe abiertamente con la doctrina de la Iglesia. ¿Por qué? Porque la gnosis encubierta se da en el interior de la fe. No intenta romper y salir del pueblo de Dios. Quiere quedarse dentro de él para dañarlo con eficacia. Además, el gnóstico no se siente culpable. Al contrario, se presenta como el cristiano mejor informado, el más fiel al evangelio, el más capacitado para hacer creíble la fe a los hombres de hoy. También porque le gusta jugar al mártir. Cuando es reprendido, pensemos en las sanciones otrora allí, Levé-Kurran, Teilhard de Chardin, Hans Kühn, Leonardo Boff, Marciano Vidal y tantos otros, o bien afirman que ellos no han querido decir lo que se les reprocha, o bien que no es algo tan esencial al cristianismo. Por otra parte, en general trata de no presentar como una actitud de ruptura con el pasado, esto en general, sino como un verdadero desarrollo de la doctrina cristiana, o que la ruptura es el verdadero desarrollo, el natural desarrollo. Esto lo explicaré un poco más adelante. El gnosticismo, propiamente dicho, reinterpreta todas. El gnóstico puede mantener todas las fórmulas, pero estas han sido ya vaciadas de su sentido original y quieren decir otra cosa diversa. De ahí que la conversión para el gnóstico y para el herético tenga exigencias diversas. Convertirse, por ejemplo, para un luterano, para un calvinista, consiste en hacer un camino de retorno por el cual las verdades que todavía profesan auténticamente vuelvan a insertarse en el credo total al que pertenecen realmente, como dice Juan Pablo II en la encíclica Ut Unum Sint. Esta es la tarea justamente del ecumenismo verdadero. El gnóstico, en cambio, debe pulverizar la totalidad de su pensamiento, porque para convertirse debe destruir todo el sistema de pensamiento con los presupuestos intelectuales que lo orientan. En el gnosticismo las raíces están podridas, en la herejía se han secado algunas ramas. En segundo lugar, la gnosis es una realidad paracristiana, es decir, al margen del pensamiento cristiano. Pero al mismo tiempo es un fenómeno parasitario del cristianismo. La gnosis es parasitaria de la fe. Los parásitos se enquistan en un ser vivo y lo van consumiendo de a poco. La gnosis es el parásito de la fe de la Iglesia. Por eso no la abandona abiertamente. La Iglesia le da de comer, le da prestigio, le da un trabajo, le da un sentido. Todos los teólogos y pastores progresistas que trabajan contra la Iglesia viven de la Iglesia, incluso en el sentido económico, como vemos que ocurre en los ambientes eclesiásticos de los países ricos. Para eso necesita presentarse como compatible con la fe. Más aún, nos quiere vender que lo que ella enseña y propone es el único modo de hacer creíble el cristianismo al mundo de hoy. Se autoproclama como la única versión comprensible al mundo actual, pero en realidad es una adaptación de la fe al mundo. Podríamos decir que es el mundo vestido de cristiano, pero así como el mono vestido de marinero es un mono y no un marinero, así el mundo vestido de cristiano es mundo, no es cristianismo de Jesucristo. Solo que en este caso el mono se comió al cristiano, lo parasitó y lo devoró. En tercer lugar, afirma que el único modo de crecer que tiene la Iglesia es a través de una fractura con el pasado y que esto sería evolucionar y progresar. Y que no debemos asustarnos porque esto en realidad ha ocurrido ya muchas veces en el pasado histórico de la Iglesia. Que la Iglesia evoluciona es innegable, es una ley de todos los seres vivos que crecen y se desarrollan. Y esto la tradición lo ha enseñado siempre. Pero los seres vivos crecen sin cambiar sustancialmente. Yo, evidentemente, he cambiado mucho desde cuando era un bebé, pero soy el mismo que cuando nací y soy el mismo que era en mi adolescencia, y eso que no me parezco nada a lo que me parecía mi apariencia adolescente.
Para un ser vivo, una ruptura sustancial con su pasado no representa un crecimiento, es lo que llamamos muerte. Puede ser que luego de él aparezca otro ser u otros seres, como del cadáver surgen los gusanos, pero estos son otros seres distintos, no es el mismo que ha evolucionado. Sobre el auténtico crecimiento de la fe, del dogma y de la Iglesia, es célebre la descripción que hizo en el siglo V San Vicente de Lerans. Él decía lo siguiente: quizá alguno se pregunte, ¿entonces no es posible ningún progreso en la Iglesia de Cristo? Claro que debe haberlo, y grandísimo. ¿Quién hay tan enemigo de los hombres, tan contrario a Dios, que trate de impedirlo? Pero ha de ser con la condición de que se trate verdaderamente de progreso para la fe y no de cambio. Es característico del progreso, seguía diciendo nuestro autor, que una cosa crezca permaneciendo siempre idéntica a sí misma. Propio del cambio es, por el contrario, que una cosa se transforme en otra. Crezca, por tanto, y progrese de todas las maneras posibles el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría, tanto de cada uno como de la colectividad, tanto de un solo individuo como de toda la Iglesia, de acuerdo con la edad y con los tiempos, pero de modo que esto ocurra exactamente según su peculiar naturaleza, es decir, en el mismo dogma, en el mismo sentido, según la misma interpretación. Esto está en esa obra, el Commonitorio número 22. Y más adelante, capítulo número 23, añade, este crecimiento debe seguir su propia naturaleza, es decir, debe ser de acuerdo con las líneas del dogma y debe seguir el dinamismo de una única e idéntica doctrina. El gnosticismo, para defender sus tesis, pretende hacernos creer que la Iglesia ha cambiado su doctrina de modo sustancial en el pasado muchas veces, y particularmente en el Concilio Vaticano II. Resistirse, pues, a la nueva Iglesia es oponerse al concilio. Los tontos que no han leído el concilio, esto se lo creen a pie juntillas. Pero quienes leemos y releemos los documentos del concilio, no encontramos esos pretendidos cambios sustanciales, sino todo lo contrario. Por eso, para mantener la acusación de desobedientes al concilio, ahora enseñan que el Concilio Vaticano II no son en realidad los documentos del concilio, sino algo vaporoso que ellos llaman el espíritu del concilio. Eso vago, gaseoso, que solo existe en sus mentes trasnochadas, sería el verdadero concilio y estaría en franca ruptura con la tradición anterior a él. La última característica que señalo de la gnosis es su intolerancia despiadada. Todos los que la han enfrentado lo saben muy bien y han experimentado su persecución en carne propia. Porque la gnosis vocifera libertad, libertad, para poder infiltrarse dentro de la doctrina de la Iglesia. Pero cuando alcanza el poder, y lo ha hecho muchas veces, y ahora estamos en uno de esos periodos de empoderamiento, como dice el lenguaje en boga, muestra su verdadero rostro, que es despiadado y fanático, opresivo e implacable. En efecto, cuando tiene frente a sí un magisterio de la Iglesia sólido, lúcido, como fue por ejemplo el de Pío X a comienzos del siglo XX, Pío XII a mitad del siglo XX, Juan Pablo II en toda la última parte del siglo XX, ha reclamado machaconamente libertad. Libertad de investigación para los teólogos, libertad de enseñanza y expresión para los profesores, libertad de expresión para los escritores, etc. Es decir, apertura, libertad, pluralismo. Pero esto, en boca y pluma de la teología gnóstica, es pura cháchara. Porque la gnosis busca ocupar todo el terreno posible. Ella tiene sus dogmas. Y una vez que ha logrado ubicarlos en el pensamiento del vulgo, no soporta que sean puestos en duda. Y cuando cuenta con poder, por ejemplo, cuando tiene a su favor los medios de comunicación, que ha sido casi siempre, o cuando los que piensan gnósticamente alcanzan puestos de poder en la jerarquía, en las cátedras, en las universidades, en los dicasterios, etc., usan todos los medios para oprimir e impedir que se enseñe todo lo que se opone a sus dogmas y tesis.